Automators, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy les voy a mostrar cómo hacer bootstrapping de la contraseña de admin de nuestro servidor de Rancher al vuelo desde Terraform, para saltarnos esa configuración manual y que se haga de forma automática al inicio de nuestro clúster inicial en K3S. Vamos a ello. En mi último vídeo, que fue bastante largo, casi de una hora, expliqué en detalle todo el código. Hoy reutilizaremos ese mismo código y nos aprovecharemos de él para explicar algunos cambios o mejoras que se pueden hacer. Lo primero es nuestro archivo versions.tf. Añadimos como provider AWS. Lo declaramos para poder definir una versión específica de dicho provider. Asimismo, he buscado las últimas versiones de cada uno de los providers y he definido sus últimas versiones estables. He dejado comentadas las versiones anteriores por si acaso y para tenerlas de referencia. En el archivo variables.tf he eliminado la variable local username y lo he dejado declarado como variable normal. El archivo terraform.tfvars lo hemos dejado exactamente igual sin ningún cambio. En nuestro fichero provider.tf declaramos dos nuevos providers, llamados Rancher2, pero si os fijáis, cada provider tiene un alias distinto. El primero tiene el alias Bootstrap y como API URL asignamos dentro del string, con el texto https como variable, y usando la interpolación la public IP de la instancia de Rancher que estamos desplegando. En el caso de que tengamos acceso por VPC a AWS, como suele ser en entornos de producción más reales, cambiaríamos esta public IP por la private IP y ponemos a true los parámetros bootstrap e insecure. El segundo provider, Rancher2 con alias admin, tiene como API URL la URL con interpolación de un recurso declarado en el main.tf, que veremos ahora, y también el token key que se genera desde ese recurso. Luego, el parámetro insecure también a true. En nuestro output.tf extraemos con interpolación todos los valores: la IP pública, el password de admin que imprimiremos como non-sensitive para evitar que Terraform lo oculte por defecto, así como el valor del bearer token que necesitaremos más adelante en otro video, y la URL preformateada para hacer clic directamente. En nuestro archivo main.tf lo dejaremos todo prácticamente igual que en nuestro último vídeo. Las keys, el security group y luego en la instancia quiero mostrarles otra forma de hacer el cloud init. En este caso lo que haremos será pasarle un template file al userdata. He comentado el userdata base 64 anterior y dentro le decimos que haga un join de la data del fichero .template que tenemos en el directorio userdata. Y tal y como hicimos en el ejemplo anterior, pasamos también las dos variables que vamos a inyectar a ese template, la variable docker-version y la variable node-username. Luego al final he añadido un password generator y un null resource que he llamado delay. Le he asignado local exec para que se ejecute en mi máquina local y en el command le he dicho que haga un sleep durante 300 segundos, es decir, 5 minutos. Esto lo necesitamos para dar tiempo a que el clúster de Rancher esté verdaderamente disponible y que el acceso por HTTPS esté vivo para que el bootstrapping al intentar acceder lo consiga, si no nos dará error y fallará. Por último, declaramos el recurso Rancher2-bootstrap, que es quien verdaderamente hace el bootstrapping. ¿Y qué es esto del bootstrapping? Pues es uno de los términos de moda, y a lo que se refiere es al inicio de algo con poco esfuerzo. Vamos, lo que más nos gusta en la automatización. En Wikipedia dice que es un término procedente del inglés que hace referencia a empezar algo sin recursos o con muy pocos recursos. Este recurso lo creamos con el nombre de admin. Como provider, seleccionamos el provider rancher2.bootstrap, que hemos declarado en nuestro archivo provider.tf. Como password, asignamos el password que hemos generado con el recurso random-password. Aquí podríamos definir nosotros cualquier password estática en una variable y definirla como password del recurso. Y finalmente, un depends on, donde añadimos tanto el recurso de la instancia para que no se lance el bootstrap hasta que la instancia esté creada y más a más hasta que el recurso null, donde tenemos declarado un delay de 5 minutos, no haya finalizado, para dar tiempo a que la instancia levante el contenedor de Rancher y que sea accesible por HTTPS. Si no hacemos esto, dará error.
En el fichero data ningún cambio, solo hemos cambiado la variable local no de username por la variable no de username, porque nos hemos cargado la variable local del archivo variables.tf, aunque en este caso no vamos a usar el data del cloudinit.yaml. En el vídeo anterior usábamos el cloudinit.yaml para pasar la configuración inicial que queríamos desplegar en la instancia. En esta oportunidad usaremos un userdata con el fichero template, que lo que contiene realmente es lo mismo que el cloudinit.yaml, con la diferencia de que aquí el GrideFiles lo supimos por un cat con un rdoc donde añadimos exactamente el mismo contenido, y en el caso de la versión de Rancher ya directamente definimos la versión 2.6-head en vez de la versión latest o última. Esto suele ser una buena práctica de cara a decidir nosotros qué versión se debe instalar y tener todo controlado y estandarizado. Incluso podríamos definirlo como una variable y pasarlo al userdata template, y así lo podemos modificar desde el tfvars. Dado que el fichero de servicio rancher.service se está creando en la home, con los siguientes comandos simplemente movemos el fichero de servicio al directorio que toca, le cambiamos los permisos y la propiedad del fichero e iniciamos nuestro servicio. Perfecto, ahora antes de lanzar vamos a levantar nuestra instancia de HashiCorp Vault, donde tenemos nuestras Access Key y Secret Key de AWS. Como ya sabéis, no las tenemos hardcodeadas en nuestro código por motivos de seguridad. Si no lo has hecho aún, te recomiendo que veas mi vídeo sobre el despliegue de HashiCorp Vault para que entiendas lo que vamos a hacer ahora y el porqué. Te dejo el link en la descripción. Como estamos trabajando con AWS, os voy a dar un par de tips. Esta instancia de Vault ahora mismo está apagada porque no la suelo necesitar. Lo habitual es conectarnos a la consola web de AWS, seleccionarla e inicializarla. Pero una cosa que podemos hacer es tener la CLI de AWS instalada en nuestra consola y poderla inicializar desde allí. Entonces, lo primero que necesitaremos será saber cuál es el ID de la instancia S2 que queremos levantar o que queremos inicializar. Entonces nos vamos aquí a la consola. Para ello yo voy a hacer uso de una serie de alias que tengo definidos en la configuración de mi intérprete de comandos, que en este caso es ZSH. ¿Vale? Entonces haré un cat de home /.zshrc y haremos un grep de AWS S2. Y como veis aquí, tengo definidas tres alias que empiezan por AWS S2. En este caso tengo una que he definido como getInstances, y por este lado realmente lo que está detrás de esa alias o de ese alias es un comando de la línea de comandos de AWS que lo que hace es decirle a AWS que me busque o me describa instancias de tipo S2 usando el profile que tengo definido en mi archivo de configuración credentials dentro del directorio .aws identificado como Rock'em Sock'em y utilizando el region EU Central 1. O sea, le estoy diciendo que en esa región o todo lo que tengo en esa región que me describa todas las instancias de tipo S2 que tengo en esa region, ¿vale? Adicional, añado un espacio. ¿Por qué? Porque luego al final de cada comando lo que voy a hacer es pasarle la orden de ese ID, esa ID específica, ¿vale? En el segundo caso lo que tengo es una orden de stop, ¿vale? Que esto es un alias, o sea, esto lo estoy definiendo yo. Y aquí lo que hacemos es más de lo mismo. En este caso, en vez de decirle que nos describa la instancia, le estamos diciendo que directamente haga un stop instances, o sea, que haga un stop de esa instancia y con el -- instance ID, y le pasaremos la instancia al final, ¿vale? Entonces vamos allá. Lo que haremos será hacer directamente un AWS S2 y le diremos get instances, ¿vale? Si ejecutamos esto, automáticamente me está devolviendo cuáles son las instancias que tengo. Si sigo presionando en Enter, me seguirá mostrando la información del resto de las instancias listadas que tengo allí en esa región, y todo esto en formato JSON, como podéis ver. En este caso, ya aquí inicialmente me dice cuál es el instance ID de mi instancia de HashiCorp Vault. Yo simplemente voy a copiar esta instancia, clic derecho, copiar, ¿vale? Hago Q y salgo, y ahora ya tengo mi instance ID. Entonces ahora ya puedo ejecutar, por ejemplo, un
AWS S2 Start y simplemente le pongo el ID. Y con esto automáticamente AWS va a comenzar a inicializar esa instancia. De hecho, fijaros que aquí me aparece como que se encuentra en pending. Eso quiere decir que ahora mismo está en proceso de inicialización de esa instancia y nos dice cuál es el previous state, cuál es ese estado anterior. Y el estado anterior de esta instancia era stopped, es decir, me está diciendo que esa instancia realmente o verdaderamente estaba parada, ¿vale? Entonces ahora salimos de aquí y ya podemos ir a nuestra consola de AWS S2 y si hacemos un actualizar aquí o un refresh aquí, ya nos dice que nuestro Vault Server ya se encuentra inicializado, está en ejecución, está inicializando, ¿vale? O sea, quiere decir que todavía está terminando de arrancar. El tema de la comprobación hay que esperar a que esto esté en verde totalmente, ¿vale? Todavía sigue inicializando y en principio ya podemos ver aquí la dirección IP. Ahora mismo estoy mostrando el panel web para que veáis de forma rápida esto, pero es que inclusive la IP tampoco necesitaríamos entrar aquí a la consola web para ver esta información, porque podríamos ver la dirección IP directamente usando la consola de S2 también. ¿Cómo? Pues muy sencillo, nos vamos a la consola de nuevo, hacemos un AWS S2 get instances y con un grep de public IP address nos devolverá la public IP de la instancia que está en este momento funcionando, ¿vale? Como es la única instancia que en este momento está operativa, pues me la mostrará. Si no, tendríamos que hacer otro apaño, ¿eh? Si no, tendríamos que meter al comando, añadir por ejemplo una especie de filter para que nos filtre por el tag name de la instancia y que entonces nos muestre aquella instancia que tiene un nombre específico, que ya nosotros ese nombre pues ya lo conocemos. Ahora bien, ya tenemos nuestra IP pública de nuestra instancia de Vault. ¿Qué pasa? Que nosotros necesitamos en este momento no solamente inicializar la instancia de Vault. Ahora mismo nuestra instancia de Vault se encuentra sealed, que quiere decir que está sellada, con lo cual no podíamos acceder a los secretos que están almacenados en ella. Entonces por eso necesitamos la IP pública de Vault para podernos conectar por SSH y hacer un unseal de este Vault o incluso acceder a través de HTTP o HTTPS, dependiendo de cómo lo hayamos configurado, al puerto 8200, que es el puerto por defecto de Vault, y hacer el unseal de este Vault para poder hacer uso de las secrets que se encuentran allí. En este caso yo me voy a conectar por SSH porque tengo un script hecho, como os he explicado en ese vídeo anterior de Vault, ¿vale? Y vamos a hacer el unseal directamente desde ahí. Entonces hacemos un SSH-i del directorio keys, en donde tengo el IDRCA o la clave, la key IDRCA que se ha generado al momento del deploy de ese servidor de Vault, y con el usuario Ubuntu y la IP pública que acabamos de obtener. Hacemos esto, nos va a decir que tenemos que añadirla a nuestros hosts conocidos, le decimos que sí y ya estamos dentro. Aquí, como podéis ver, tenemos el script que hemos generado para hacer el unseal. Lo que hacemos es que lo ejecutamos .unseal y en este momento está haciendo el unseal de nuestra instancia de HashiCorp Vault. Si queremos comprobarlo, podemos acceder directamente a esta IP al puerto 8200 y aquí veremos que se inicializa Vault, nos muestra el prompt y directamente nos pide el token. Si no estuviera inicializado, si no estuviera hecho el unseal, nos estaría pidiendo que lo hiciéramos, ¿vale? Pero fijaros que aquí en el status nos dice unsealed, ¿vale? O sea que ya podemos inicializar o entrar aquí al Vault. Ahora mismo no lo voy a hacer porque no nos interesa entrar al Vault por HTTP, sino consumir los recursos del Vault a través de o usando el token de root, que ya lo tenemos. Genial, ya tenemos nuestra instancia de Vault en marcha, pero antes de inicializar nuestro deploy con Terraform, lo primero que tenemos que hacer es cambiar la IP pública de nuestra instancia de Vault en el archivo provider.tf. ¿Por qué? Porque la última vez que esa instancia estuvo levantada,
tuvo una IP 18.194.44.24. Obviamente esa no es la IP pública que tiene nuestra instancia en este momento. ¿Por qué? Porque esa instancia no tiene asignada una IP pública de forma estática. Se puede hacer, pero de momento, y como estos simplemente son instancias de prueba, solamente tienen una IP efímera. Entonces aquí simplemente pegamos la IP pública nueva que ha obtenido en el momento en que ha iniciado esta instancia y salvamos. El token de root en este momento yo lo voy a mantener, ¿vale? Incluso las buenas prácticas lo que dicen es que no deberíamos usar el token de root, deberíamos de generar un token cada vez que hagamos un deploy. De esto hablaremos un poco más en profundidad porque es un tema más relacionado con Vault. Hablaremos en otra oportunidad sobre esto para profundizar un poco en cuanto a los temas de Vault. De momento ya ahora tenemos esto guardado, ya podemos hacer uso de nuestro código de Terraform. Nos iremos a la pestaña de Terraform y vamos a lanzar nuestro código de Terraform. Entonces, en este caso, una cosa que haré será, para ir más rápido, será concatenar los comandos que tengo preparados en alias dentro de mi intérprete de comandos. Por ejemplo, si yo hago un cat de mi home.ctchrc y hago un grep de tf, veremos que tengo una serie de alias generados aquí. Uno de ellos es el Terraform init, que es uno de los que vamos a usar. Hacemos un ampersand de Terraform plan menos out igual tfplan para que guarde la planificación en un archivo llamado tfplan, y hacemos un ampersand tfaa tfplan. Con esto lo que estamos haciendo es Terraform init, Terraform plan guardando esa planificación en ese archivo tfplan, y finalmente hacemos un Terraform apply menos autoapprove de ese archivo o ese fichero de planificación que hemos generado previamente. Entonces aquí hacemos la ejecución de todo esto y ahora esperamos un poco a que se descargue todos los módulos. Nos mostrará en pantalla esa planificación que va a hacer y finalmente comenzará todo el proceso de deployment de esta instancia de Rancher con todo lo que conlleva. De momento le damos un poco de tiempo y aquí nos dejaremos llevar un poco por la magia del cine. Perfecto, y ya finalizado. Entonces, aquí tenemos generado nuestro password de acceso, nuestro Vader token, y ahora lo que haremos directamente será acceder a esta instancia de Rancher. Nos muestra que esta conexión está o es privada. Esto, dependiendo del navegador que tengáis, pues le saldrá de una forma u otra. Aquí simplemente le diré mostrar los detalles, le diré que quiero visitar el sitio. A mí aquí me está pidiendo la contraseña en la otra ventana. Se la asigno y ya me permite la entrada a la instancia de Rancher. Como veis, ya aquí no me está pidiendo que añada la contraseña que hemos pasado en el fichero de configuración inicial del user data, para que entonces luego tengamos que autogenerar una key aquí, como nos salía, por ejemplo, en el episodio anterior. Aquí directamente ya me está pidiendo el usuario, en este caso yo pongo el usuario admin y el usuario que nos ha generado directamente el recurso que teníamos añadido en nuestro fichero de Terraform. Directamente colocamos este password y ya podemos acceder a nuestro servidor de Rancher y podemos empezar a trabajar con él. Yo lo primero que suelo hacer siempre es eliminarme todas estas ventanitas que al final no me sirven para nada. Es un poco
digamos, de información, pero bueno, ya lo dejo así limpio. Y este sería nuestro primer clúster, que realmente no es nuestro clúster de Rancher. O sea, nosotros no comenzaremos a operar sobre este clúster. Este simple y llanamente es nuestro servidor de Rancher, desde el cual nosotros podremos ahora lanzar clústeres de Kubernetes. Ahora si nos vamos a nuestra consola web de AWS, podremos ver que ya se encuentra nuestra instancia de Rancher Server allí, con su IP pública, que es la misma IP que hemos utilizado para poder acceder por HTTP o HTTPS al servicio de Rancher, y podremos ver la IP LAN que se le ha asignado en este caso. La instancia se ha desplegado correctamente y hemos podido acceder bootstrapeando la contraseña de administrador. Lo único que nos quedaría por ahora sería destruir esa instancia. Pues ahora simplemente hacemos un TFDA, y con el TFDA, tal y como lo tenemos aquí definido en nuestro alias dentro de nuestro intérprete de comandos, lo que vemos es que lo que hará realmente es un Terraform Destroy -- auto-approve, ¿vale? Con lo cual estaría destruyendo esos recursos de forma automática sin pedir ningún tipo de confirmación. Ejecutamos y esperamos. Perfecto, ya ha terminado de eliminar todos los recursos que hemos generado previamente de Rancher. Ahora podemos ir a nuestra consola de S2. Aquí vemos que todavía siguen visualizándose los dos recursos o las dos instancias. Hacemos un refresh y vemos que ya ha desaparecido nuestra instancia de Rancher. Pero ¿qué pasa? Nos queda todavía Vault. Hay que detenerlo. Pues simplemente nos venimos a la consola de Vault, ¿vale? Y previamente hacemos un exit de la consola de Vault, instancia en la que todavía teníamos conectada la consola, y en esta oportunidad, en vez de hacer un start de esta instancia, lo que vamos a hacer es un stop de la instancia. Entonces nos vamos a ir aquí a la consola de aquí abajo, repetimos el comando que habíamos ejecutado previamente y le decimos que haga un stop. Entonces AWS S2 stop y el ID de la instancia. Con esto nos va a decir que en este momento está haciendo un stop de la instancia y que la última o el último estado o el último estatus que tuvo esa instancia era running. Ahora, si nos vamos a nuestra consola de S2 vía web y hacemos un refresh, veremos que ya no se encuentra ninguna instancia en funcionamiento. Pues nada, Automators, espero que les sea de ayuda la información. Como siempre, les dejo el link del repositorio de código en la descripción del vídeo por si queréis trastear un poco. Y desde ya voy preparando un próximo vídeo ya con el despliegue de un clúster como tal, que aún no hemos llegado a eso. Realmente mi idea ha sido mostrarles en detalle cada parte del despliegue, porque considero que así queda todo mucho más claro. Habrán personas que tengan más experiencia que otras y les sea más sencillo o incluso tengan mejores formas de hacerlo. Yo lo que quiero es que tengan una de forma muy clara y en perfecto español para todas aquellas personas de habla hispana, ya que en inglés me consta que hay muchísimo contenido al respecto. Eso es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, regálame un me gusta y por supuesto no olvides suscribirte y darle a la campanita para estar atento a los próximos vídeos. Y recuerda, si se repite, mejor automatízalo.